Ongi etorri danori a fútbol con salitre, bueno, o a salitre de Champions, que es como llamamos esto, ¿no? Un programa en el que, bueno, queremos hacer, ya decimos, ya que hemos el otro día, que no sabemos si en el mundo audiovisual vasco se ha hecho algo así, ¿no? Un programa que analice la jornada de la Champions, generalmente, y la jornada, bueno, un poco del Atleti, aprovechando que está el Atleti, y sobre todo, nada, pues decir que nos vinimos de la costa a la ciudad del Salitre, a lo que era un antiguo almacén de sal, que es hoy en día Bascook, uno de los templos gastronómicos más importantes que tiene esta ciudad, en el que damos las gracias a Aitor Elizegui por dejarnos grabar aquí la jornada postpartido, un programa como queremos. Dar las gracias, obviamente, a Bascook por dejarnos grabar aquí y a los demás patrocinadores, ¿no? Grupo Terbilus, Euskal Ventanas, Duchaki, Duchagres, a Ojo de Pez, Argazki Gintza y a Barbershop, Foruchu y Yeart, aparte de Luruna Jatetzea de Mundaka, que siempre nos acoge y siempre está dispuesto a ayudarnos en todo tipo de proyectos futbolísticos que queremos hacer, ¿no? Bueno, nada más, hoy es jueves 2 de octubre, rondan las 10:30, 11 menos cuarto de la mañana, empezamos a grabar, no ha pasado ni 12 horas de que terminara el partido en Westfalen Stadium, o lo que hoy en día se llama Signal Iduna Park, y bueno, nos queremos rodear siempre de perfil futbolístico, perfil periodístico, ¿no? De los mejores, como siempre suelo decir, y la verdad que hoy estamos muy contentos de tener a dos invitados, ¿no? En el apartado periodístico, pues nada, el director responsable de deportes de COPE Bilbao, COPE Euskadi, alguien que lleva desde la mitad de la década de los 90 siguiendo la actualidad rojiblanca y todo una persona que creo que estamos muy capacitada para poder hablar de la actualidad del Atleti y que ya digo, suele seguir al equipo rojiblanco. Él vive cerca del Salitre también, cerca de la mar, es uno también de los nuestros, como solemos decir, y no es otro que José Ángel Peña Zalbidea. José Ángel, es que ricasco por venir. No, muchas gracias a ti, Gary, por invitarme, y lo del salitre es fundamental, a mí me toca. Yo creo que sin ese salitre, sin esa salida a la mar y contemporánea, no seríamos los mismos, así que nada, muy agradecido, y además aprovecho, como suelo hacer en directo en nuestros programas en COPE Bilbao, para darte a ti las gracias por haberte convertido en nuestro analista de cabecera. Nos conocemos desde hace poco, yo creo que bueno, contigo es muy fácil tener buen feeling, además eres un erudito del fútbol europeo, del fútbol en general, y bueno, vamos a ver qué es lo que puedo aportar yo. Es que ricasco, vas a aportar mucho porque ya te digo que llevas muchos años y siempre te tenía muy apuntado para venir aquí. Me has catalogado a mí de analista, yo analista, el que tengo a mi izquierda, que no es otro que alguien, yo creo que una de las eminencias ahora mismo del análisis táctico, no sé ni cómo llamarlo, del fútbol en este país, ¿no? Es alguien que tiene muchos seguidores en redes sociales, pero no lo traemos por eso, lo traemos porque es un chaval impresionante, un chaval que vamos, que está, cuando le hablé de todo esto, vamos, dijo cuenta conmigo, lo cual a mí me enorgullece mucho. Hoy en día, analista del Baracaldo, con el cual con su trabajo han conseguido bastantes éxitos las últimas temporadas, y no es otro que el gran Ander Cotorro. Ander, es que ricasco por venir, o sea, yo estoy súper emocionado de que puedas estar aquí con nosotros hoy, a darnos ese puntito, ya hablaremos un poco del partido de ayer, pero lo primero es que ricasco por venir y no sé qué te parece un poco todo esto que hemos montado aquí. Lo primero, gracias a ti por la invitación. Con mi trabajo, no con nuestro trabajo, el Baracaldo, porque sin la gente que está allí, pues nada de lo que se ha conseguido sería como es. Bueno, yo el primer ascenso no estuve, yo solo tengo uno. Sí, el de tercera segunda. El de tercera yo no estuve, yo estaba en tercera regional en aquel entonces, y luego que después de la presentación que me has hecho, pues ya te digo que va a ser difícil estar a la altura, sobre todo cuando me traes un señor que lleva el mismo tiempo que llevo yo viviendo siguiendo al Atleti. Entonces, pues lo complicado lo tengo yo y no él. Sí, lleva, antes decíamos, ¿no? El mismo esto, desde la mitad de la década de los 96. 90, fíjate. Bueno, Gary, hay que decir que también Ander, bueno, es un tipo extraordinario. Nosotros además también tenemos complicidad, nos vacilamos mucho. Ya ha empezado con un ataque señor que lleva en el Atleti, los mismos años que tengo yo. Pero bueno, no, la verdad es que, joder, es una persona más allá de la broma del panenquita, porque también le hemos reclutado, le reclutamos para nuestro tiempo de juego. Sabe explicarse bien, sabe ir más allá de lo que como aficionados muchas veces nosotros podemos expresarnos de una manera que se le entiende, pero es que además del fútbol de una forma que yo no soy capaz. Arranca ya que me voy a poner rojo. Yo voy a decir, arrancamos ahora. No, que arranque con el partido. Yo tengo carnes de entrenador, pero yo no tengo quizás ese ojo tan clínico, ¿no? Y yo con Ander, la verdad, que he aprendido mucho. Y amigos míos de Mundaka,
Y yo ya le seguía, Ander, seguido tal. Me empezaron a hablar de él y dije, joder, me cago en la mar, si este ya tal. Y yo con Ander hablamos mucho. Y ya, bueno, antes de empezar, los test tenemos bastante porque este es el que nos recluta un poco a los dos. Sí. A mí hice analista, yo soy un friki de los equipos, sobre todo raros de Europa y A estas ver cosas, si y te hablar, piensas- a ver si y te hablar de piensas que- ciudades y estas Pues cosas. digo, a ver y si te tal, piensas ¿no? que nosotros no somos frikis. No, no, Quiero todos, decir. aquí todos. Igual En Peña el que sentido. menos, pero- Aquí- Bueno, el que menos sé de fútbol, evidentemente sí. No, digo, el menos friki de que no te Sí. metes ahí a ver si el Bodo Glimt le empataba al Y Tottenham. por eso mis Sí, conocimientos esas son cosas. menores, claro. Es que Bueno, vamos a empezar un poco, decir que este programa, venga, vamos a hablar un poco, un primer bloque más que nada, se va a hablar del Borussia Dortmund Atlético, obviamente, que ha terminado, ya digo, hace menos de 12 horas. Luego hablaremos un poco de la jornada de la Champions en general, preguntaré a mis invitados a ver, bueno, cómo ven a los equipos, si esto está más abierto que otros años o no, que a mí me da la sensación que sí. Y luego un último bloque en el que hablaremos de ese colíder, siguiente rival de Salmamés, que es el Karabaj, al que yo le he seguido los últimos partidos, y les preguntaré un poco a ver cómo pueden ver ese partido y todo, pero bueno, empezamos ya, ¿no? Bueno, yo no sé ya si llamar Westfalen, si una Liguna Park, yo no sé, porque los O el que ya campo del peinamos Borussia un poquito de Dortmund. canas, igual sí, ¿no? Sí, sí. Pero no sé, una pequeña valoración rápida un poco del partido de ayer, Peña, ¿cómo lo has visto? ¿Qué me cuentas? Mira, yo lo que te voy a decir es que el partido de ayer para mí confirmó una tendencia levemente positiva, ¿no? Para mí es lo más significativo o con lo que me quedo, al margen de que evidentemente en eso yo creo que todos coincidimos. Vimos, luego entramos más al detalle, una primera parte en la que el Atlético estuvo un poco timorato, tampoco es que pasase muchos apuros, hasta el primer gol de los alemanes apenas había habido una ocasión, una semi-ocasión, también el Atlético había tenido una aproximación, pero en la segunda parte sí se vio ese Atlético más reconocible. Pero al margen de eso, y muy rápido, yo creo que hemos pasado, por eso para explicar esa evolución que veo positiva, de 3 primeras jornadas en las que se ganó, se podía batir el récord histórico, pero todos coincidíamos en que el equipo no andaba, y desde el propio vestuario se decía, ahora no recuerdo qué jugador, pero decía esta frase: bueno, hemos sacado adelante estos 3 partidos a base de oficio, ahora tenemos que empezar a sacarlos a base de juego. Ese juego está tardando más en llegar y los resultados están siendo negativos, pero sin embargo a mí me da, yo tengo el pálpito de que ya el equipo está mostrando, incluso en la primera parte del Arsenal, en las primeras partes contra Valencia, el Villarreal, ayer esa media hora, 35 minutos, que sí es un Atleti que puede competirle a cualquiera. Ha tenido también la mala suerte en la Champions de que se ha medido a 2 equipazos. Lo que pasa es que casi todos son equipazos. El Atleti está en el bombo 4 por algo, ¿no? Y veías si no había peritas dulce. La perita dulce, por decirlo de alguna manera, eras tú. Entonces, bueno, Arsenal y Borussia Dortmund quizás no son los mejores test para calibrar el equipo, pero yo sí, dentro de la derrota, bueno, exagerada en los guarismos, yo creo que es positivo la evolución del equipo, que es donde hay que medirlo. Sí, Sí, yo te voy a ir en esa línea también, porque No, creo... no te quiero, perdona, luego te voy a preguntar por cosas más tácticas, pero así una pequeña valoración. Sensaciones tú del partido, incluso como aficionado. Iba a ir ¿no? por Sí. un poco, no iba a entrar en el análisis más táctico del partido, pero sí iba a ir por la línea de Peña, en el sentido de que si solo fuera a ver el fútbol por resultados, dices que le han metido un palizón, Ya. pero luego ves cómo se desarrolló el juego y ves que el Atlético en la segunda parte consigue darle la vuelta, incluso tener esa ocasión que le sacan, creo que es que Robert Navarro centra atrás y le sacan a Guruceta o a Ney Gómez, no recuerdo, y ves que lo tuvo en la mano para empatarlo. Lo que pasa es que al final Europa te lleva a que los errores se penalizan mucho más, y te ha pasado contra el Arsenal, te ha pasado contra el Dortmund, y de ahí los 0 puntos. Pero yo la tendencia que dice Peña la compro. Creo que es un equipo que está por tramos demostrando que es capaz de hacer las cosas muy bien. Lo que pasa es que no factura, y sí le facturan cuando comete errores. Y luego, sobre todo, que al final no tenemos que olvidarnos que este Atlético es un poco un equipo en proceso. ¿Por qué? Primero porque has perdido un jugador como De Marcos, que parece poco, pero obliga a meter otro como Areso, que ya lleva a modificar estructuras, relaciones entre jugadores y demás. Y luego, pues Robert Navarro entrando, se te lesiona Beñat Prados, se te cae Geray, se te cae Aguilu. Quiero decir que al final estás metiendo mucha modificación en un equipo que no está acostumbrado. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo en que la tendencia es positiva y que lo de ayer es un paso más hacia que vuelva el Atlético a ganar partidos. Y solo una cosa, perdona, Gary, Sí, y sí, que el proceso para mí es también de lo que supuso el desgaste de la temporada pasada, o sea, lo que fue aguantar hasta el final en la Europa League. No hablo de un desgaste físico que tienes el verano, que tal, sino eso de haber conseguido un gran objetivo, llegar, como digo, a las semifinales de la UEFA Europa League, ser cuarto en Liga, y
claro, volver a coger ese ritmo de crucero yo creo que tarda mucho, y claro, pero es que aquí el fútbol no para y te ves ya con 7 jornadas de Liga, 2 de Champions y sin respiro, y sobre todo con lo de las lesiones, que luego podemos hablar un poco más. Ojo a Sancet, que ayer a mí me dejó preocupado. Todavía no hay Sí, de eso, la declaración de un Valverde, poco va un sí. poco la siguiente pregunta, ¿no? Mucha gente, bueno, no hablar de grupos y estas cosas de WhatsApp y Sí. los mensajes que te mandan, que a ti imagino que andan muchos. Sorprende, quizás en el primer partido contra el Arsenal, la incursión de esos dos laterales que apenas habían jugado minutos, como Gorosabel y Adama. Pues bueno, yo no sé, yo creo, Pouso aquí nos decía el otro día que habíamos jugado 3 días antes y que el tema físico y tal y cual. Yo pensaba, bueno, si la liga igual no fuese tan importante o tal, podías haber metido a esos dos laterales contra el Alavés y haber cogido contra el Arsenal 2 tíos con un poco más, no sé, de galones. Yuri es el único que ha jugado Champions, estas cosas tal, pero yo lo veía también con un tema un poco más, quizás futbolístico, ¿no? Con Areso apretamos un poco más arriba, Gorosabel igual defiende un poco, no sé si mejor o no, pero está un poco más atrás. Adama igual te da ese puntito de velocidad con Madueque y esta gente que tal, ¿no? Ayer otra vez volvemos a ver un equipo, un 11 en el que vaya por delante, que a mí me gusta muchísimo ver a jugadores de Lezama, jugadores vizcaínos incluso diría, ¿no? Alejandro Rego, Jaure, Unai Gómez, tal, luego entró Ivonne Sánchez, que hablaremos también, ¿no? Y ver a muchos jugadores de Lezama poder jugar estos partidos que creo que son oro molido de cara a esa experiencia que hemos dicho más de una vez que tiene que tener, que tiene que coger este equipo, aparte de dinero y aparte de disfrutar un poco, que coger experiencia y no disputarnos en liga para bueno, pues para intentar estar el año que viene otra vez en una competición europea, quizás de menos enjundia, pero poder tener ya un tercer año, un pequeño, pues unas tablas más, ¿no? Pero yo no sé si el 11 a primeras así os sorprende, Peña. Lo que hay que dejar bien claro, te puede gustar más, te puede gustar menos, que Valverde tiene absolutamente nítido que su prioridad es la Liga. Aunque la Champions suena mucho, pero vamos, es la Liga, y no es solo se queda en la frase de que la Liga nos da de comer. Él además lo lleva a carta hasta el final, hasta sus últimas consecuencias. Yo digo, se puede estar en contra o a favor. Hay muchos aficionados que cargan contra Valverde, tal. Yo creo que estoy a favor, y a mí el mayor miedo que podía tener esta temporada es lo de la Liga. Entonces, partiendo de ahí, a mí me parece que, y teniendo en cuenta que de dónde vienes, de Villarreal, a dónde vas a Mallorca, un partido que tienes que ganar sí o sí, a mí me parece una alineación adecuada. Solo me chirría, entre comillas, Leque en el lateral izquierdo, porque aunque ha jugado muchas veces, yo creo que sufre mucho, y además con jugadores tan rápidos como los que tenía ayer, de tanto desborde, pues bueno, aunque acabó cumpliendo, yo creo que fue de menos a más como todo el equipo. Ahí es donde puedes tener un poquito más una debilidad. Y lo que decía antes, Ander, de lateral derecho, no solo es que no esté De Marcos, sino que el Iñaki Williams que estaba con De Marcos todavía no ha llegado. O sea, Iñaki Williams es uno de esos jugadores que todavía no está ni mucho menos al 100%, y no solo de cara al gol, que igual es lo que más se le ve o lo que más los espectadores ven, ¿no? En su faceta ofensiva. Yo creo que en la defensiva, aunque siempre sigue siendo muy sacrificado, pero yo creo que ahí también le falta algo, y eso está haciendo que la adaptación de Areso, pero incluso de Gorosabel, que estaba pasada temporada, pero tampoco jugó mucho, esté siendo un poco más complicada, o no acabe de todo funcionar como una maquinaria perfecta. Pero yo la alineación me parece bien. Además, Rego, perdón, no mencionado a Rego, fue de lo más destacado. Y otra cosa importante que se me olvidaba, y con esto termino, al principio, también fue muy positivo que, a diferencia de lo que pasó frente al Arsenal y contra el Villarreal, aunque en este caso fue Liga, que esos equipos te superan, los tienes igualados hasta que ellos meten piezas de recambio que aportan mucho más que las tuyas. En este caso ayer no, en este caso ayer el Athletic no solo igualó vamos a decir, el envite con los cambios que pudo hacer en la segunda mitad el Borussia de Dortmund, sino que además lo mejoró. Y entonces eso también es muy importante, la aportación de Chaval, de Ivonne, pero Rego ayer dio un paso pequeñito, porque solo es un partido, pero muy importante. Has comentado algo que luego le quiero preguntar un poco a Ander sobre un poco ese flanco izquierdo entre Leque, no Leque, sino las heridas de Robert Navarro. La primera parte ahí nos hicieron, yo creo que bastante, algunos desajustes, pero lo primero, ¿te sorprende un poco el 11, Ander? No, a mí no, se entiende desde las cargas, yo creo. Al final, ¿qué te deja claro esto? Que en el descanso quita a Jaureguizar y mete a Galarreta, 45 para cada uno. Ahí se entiende que igual lo traía pensado en el sentido de
oye, estoy teniendo problemas de jugadores por lesiones, pues tengo que andar un poco controlando qué cargas les voy dando a cada uno. El tema de los laterales, al final, a mí no me extraña tanto porque el rol que le pide Valverde al lateral izquierdo no es el de antes. Ahora el lateral izquierdo del Atleti sobre todo es un jugador que cierra atrás para hacer muchas veces salida de 3 con los 2 centrales, y el otro va un poquito más alto. Si es Areso, suele coger toda la banda, y Gorosabel se queda un poco en una distancia más entre medias para poder ayudar a Iñaki. Cuando Iñaki va adentro sí que coge un poco más de altura. Entonces el 11 yo creo que se entiende de ahí. Y luego es verdad lo que ha dicho Peña, que una vez Valverde movió el banquillo, no es que igualara el tema, es que le dio la vuelta completamente al partido, porque meter a Guruceta entre líneas, que te dio esas superioridades que Unai no te estaba sabiendo dar, porque Unai cada balón que le jugabas por dentro pues acababa en pérdida, no cada uno de ellos, pero prácticamente todos, y cuando entró Guru empezó a descargar, empezó a acelerarte el juego, y el Atlético a partir de ahí, y de un error en defensa del Dortmund, que este año no cometía tantos, pero que es un equipo que tiene cierta tendencia a cometerlos, pues ya estuviste ahí, y ahí rozaste por momentos llevarte algo. Lo que pasa es que, claro, luego, entre que ellos te sacan Julian Brandt, Adeyemi está en un estado de forma increíble, Guirassy es un jugador que no necesita mucho para hacerte gol, ya se vio, pues le dan la vuelta, bueno, le dan la vuelta no, te acaban penalizando un partido que era más de 2-2 que del 4-1 que se acabó dando. Sí, luego al final ellos, bueno, si empiezan a sacar al final del partido, luego iremos a Nico Slotterberg, a El Mecha y todo esto, ¿no? Quería seguir contigo un poco, yo no sé cómo viste, joder, la primera parte sí es verdad que, bueno, el Atleti en ataque estuvo un poco romo, pero el mucho del peligro que nos hacían era por nuestro flanco izquierdo, ¿no? A mí me da la sensación un poco, y no hablo del Ecue, que creo que cumplió, bueno, nos hacían Rierson, entraba prácticamente entre Gerson y Adeyemi, no hablo de la jugada del gol, del primer gol, exactamente, sino ya hubo antes unas cuantas. No había mucha comunicación entre el Ecue y Robert Navarro, no sé cómo viste ahí tácticamente, si estuvimos muy bien en la primera parte o no, porque luego quiero juntar con otra pregunta que te quería hacer. Ahora no sé cómo viste aquello. Ahora es cuando, como ha dicho Peña, nos ponemos ya panequitas, ¿no? el Dortmund te genera una primera superioridad con la salida de 3 centrales, y luego tenía los 2 carrileros que iban manejando un poco, estar más altos o más bajos en función de lo que quisieran provocar. Dentro un doble pivote, y ellos te fijan a tu línea defensiva con 3 jugadores. Entonces el Atlético lo que buscaba era, vale, salta nuestro punta, en este caso Maro, a intentar llevar el balón a uno de los lados, es decir, saltarle al central del medio para que juegue con uno de los costados y ya pueda apretar más fácil. Robert Navarro se manejaba en una distancia que controlaba el carril, pero le permitiera llegar a ese central de fuera, y cuando ya cortaba el punta, ahí Robert Navarro saltaba, ¿para qué? Para darle tiempo al Ecue a que fuese por el carrilero de su lado. Y cuando se dieron esas situaciones, el Athletic yo creo que lo controló bastante bien, porque al final ni Rego ni Jaure les permitían girar a los 2 mediocentros del Dortmund cuando el Dortmund filtraba ahí. De hecho, hay una acción que filtran, Rego acosa y roban, y luego roban, y hay una ocasión que no termina en nada, pero ya te indicaba un poco cuál era el plan de Valverde, y esos desajustes que tú comentas yo creo que se explican a partir de que Unai Gómez no... Claro, es que esto igual suena muy atrevido, pero porque no estoy en la charla de Valverde, no escucho los mensajes, no sé yo si Unai tenía que saltar o no, pero yo creo que Unai no terminó de interpretar del todo bien cuándo tenía que ser él el que fuera a ese central del medio a cortar y cuándo Maro. Entonces ahí hubo veces que, claro, saltaba Unai, muchas veces también, no solo el central del medio, sino el central del lado. Claro, Robert Navarro decía, ¿qué hago yo ahora? ¿Voy? ¿No voy? ¿Me quedo? Claro, en esos momentos de duda ahí ya te podían generar la ventaja por fuera con Rierson o incluso con Adeyemi, como es la acción del gol, porque en la acción del gol Robert Navarro se queda dentro. Sí, Robert Navarro al principio se queda dentro, eso, salta el Ecue, tiene que saltar Lecue, Adeyemi entra y te pilla un poco más tarde, porque el Ecue ya va tarde, y además una vez ya te cargan el área con esos 3, pues luego el carril del otro lado llega solo. Sí que es cierto que las veces que el Athletic no pudo apretar bien esa línea de 3, el Dortmund conseguía con una diagonal hacia esos carrileros altos y abiertos llevarte pues con un pase largo acerca de tu portería, y por ahí se entiende que el Atlético no pudiera amenazar. Ahí va un poco la siguiente pregunta, un poco enlazada un poco en esta cuestión, no sé, puede estar confundiendo, pero ¿no tiene la sensación que al final de la primera parte Willy, que estaba en la derecha, le mete arriba, deja a Unai un poco en el flanco derecho, quizás como para apretar un poco con dos arriba, no sé si esa línea de 3 centrales, eso que estamos diciendo que no están interpretando bien, que como para apretar un poco los dos? De hecho, los cambios en la segunda parte, que la gente al principio, hostia, entra Guru, pero no sale Marouane, que está un poco entre líneas, como tú dices, a la hora de interpretar el juego, pero a la hora de interpretar esa salida de balón, quizás intentar apretar con 2. A mí me pareció que muchas veces estamos casi en un 4-4-2, muchas veces, sí, pero en la salida de balón un poco como a intentar apretar con 2 tíos un poco tal. A mí me parece que al final de la primera parte hay muchos casos en los que Unai ya
va a la banda derecha y Willy entra un poco a apretar un poco arriba. Sí, igual para protegerse un poco más. Para protegerse un poco más, igual para interpretar un Sí, poco y que fuera eso, igual no sé, Unai el que estuviera pendiente del carrilero en Sí, vez de eso hacerle a es. Leque saltar tanto para estar más pendiente de Adeyemi, puede ser. Yo creo que los cambios de la segunda parte los hace para ganar. Sinceramente, no los hace para corregirlo. De meter a Guru lo hace porque ve que con balón no está teniendo esa capacidad de cuando filtra adentro sacar algo, y Guru estuvo muy bien en ese sentido. Sí. Y además, haciendo Sánchez, ¿eh? O sí, sea sí, que- totalmente. sí. Y además con Galarreta, que tuvo la capacidad de encontrar esos pases, como por ejemplo el que le metió a Robert Navarro en el gol anulado, pues ya le dio la vuelta. Pero sobre todo para mí el partido del Atleti se entiende a partir de cuando empieza a ser agresivo. Que yo entiendo que tú, porque Valverde lo hizo para mí inteligentemente, tú no puedes ir al campo del Borussia Dortmund, pretender ser agresivo a tope desde el primer minuto. ¿Por qué? Porque te cogen los jugadores de arriba, de Yemi, Guirassi, los de fuera, y te Porque revientan. estaríamos hablando de otro partido en el que decían, pues mira, 25 minutos de tú a tú y luego le han pasado por encima. Eso ¿sabes? es. Hacia el equipo. ¿Qué pasa? Que con los cambios lo que consigues y el defender hacia adelante es que el Dortmund ya empieza a no estar tan cómodo, empieza a tener pérdidas, empiezas a poder jugar cerca de su área, y ya por la acumulación, por la energía, porque el equipo se ve en la celebración del gol de Guru, que el equipo estaba como muy determinado para remontarlo, pues ya empiezas un poco a girar ese partido que se te había complicado. Y también se me ha pasado a decir antes que, claro, muchas veces, como tú emparejabas a sus dos mediocentros con los dos tuyos, de los tres de arriba del Dortmund, Chukwuemeka, que era el del sector derecho, caía al costado de Rego, y ahí, si no apretabas bien no conseguías apretar bien a la línea de tres, te filtraban, y Chukwuemeka con todo el tiempo del mundo ya te llevaba. Entonces por ahí, lo que decías tú de pasarle a Iñaki ahí, era para que esa presión fuese un poquito más agresiva y que no se diese ese pase hacia Chukwuemeka. Yo vi un poco eso al final de la primera parte y digo, uy, aquí está viendo algo, está intentando mover algo para intentar ajustar algo, que era un poco lo que tú estás diciendo, que yo no había llegado hasta allí todavía, ¿no? Pero hablando un poco de los cambios de la segunda parte, ¿no? Probablemente, como dice Ander, ¿no? Yo creo que lo de Jauregui y Galaxy, 45 minutos cada uno lo tenía tal, pero oye, no sé, a ver, no es una frase hecha, no es tal, ¿no? Pero no voy a decir que importante es Galarreta para este equipo, pero con Galarreta parece que a veces las cosas empiezan como a fluir un poco más, ¿no? Es que Galarreta es un futbolista. No digo que los conozco. Yo pensaba que jugaba a cricket el tío, ¿eh? No, pero es de esos jugadores que tienen un cerebro súper rápido, que su rapidez es mental, es de ejecución. Bueno, luego aparte es también presiona mucho más, pese a que alguien pueda tener la idea de que es un jugador frágil y tal, es corta, o sea, hace unas lecturas perfectas de... Hace todo. Sí. Y a mí me recuerda al Iván de la Peña, bueno, vosotros, tú eres más joven y tal, o sea, pero esa capacidad de darte casi un pase de gol, pues eso, con una genialidad para nosotros, pero algo natural con él, mucho más completo que Iván de la Peña, que Iván de la Peña se iba a la cabeza y para atrás era un desastre. No, Ruiz de Galarreta te da equilibrio, vamos, o sea, a mí me parece un jugador también diferencial, pero lo mismo, ya tiene también su edad, o sea, ya está pasado los 30 años, tiene su pozo, entonces hay que dejarle continuar y hay que llevarle muy bien, porque el problema de Galarreta también está siendo las lesiones y esa falta de continuidad. Entonces, bueno, pues hay que dosificarle mucho y eso también es algo que tienen que gestionar los entrenadores, en este caso Ernesto Valverde y los aficionados de a pie. Nosotros mismos, las primeras reflexiones son como muy en caliente, vaya alineación, ¿por qué le quita si está bien? ¿Por qué le pone si no está mal? ¿Por qué sigue William si no está? Pues porque Iñaki igual lo que necesita es eso, es coger ritmo y hay que pagar un peaje. Y en el caso de Galarreta pues hay que tener muchísimo cuidado, porque además, insistimos, o sea, y lo de Rego pues ayer, vamos, que todo es que igual solo es un atisbo, solo es un espejismo, pero vamos, me parece que puede ser la mejor noticia, aunque solo de otro pequeñito paso este sábado, fundamental, porque es que ahí no tienes ni a Prados ni a Vesga ahora en el corto plazo. Entonces, y Jauregui y Galarreta venían jugando prácticamente todos. Por eso te digo, entonces, poder tener como atrás, como entre los centrales, tres jugadores para ir rotando, que va justito, pues me parece muy importante. O sea, Galarreta... Es que hay que cuidar a Jauregui un poco. Bueno, hay que cuidar a Jauregui y a Galarreta. Los dos equipados son los dos. En esa terna de cambios, bueno, quita a Willy, que ya vimos tal, entra tal. Luego hay un cambio, ¿no? Entra, a ver si tantos partidos ayer, Laporte por Vivian, en realidad. Sí, ¿no? También dijo que otra... También era Paredes el que estaba con Paredes el que estaba con amarilla, pero por las cargas igual también. Por las cargas, entiendo un poco por las cargas, pero encima era cambiarles un poco de flanco, era un poco tal. Yo sí que cuando vi que entraba Laporte digo, quita Paredes, no sé cuántos, pero claro, luego pensamos un poco en el tema, sobre todo de las cargas. También es importante un poco, creo que Laporte vaya cogiendo un poco tal, y creo que en estos partidos también, no digo que haya venido para eso, pero creo que en un Westfalen, en un tal,
tener ahí a Laporte, bueno, pues a creo ver, que también es importante. Cuando ¿no? tenías 2 centrales activos, Desde luego. tener un tercero y que ese tercero vaya pillando, pues por lo que sea es Y que importante. sea Sí, sí. Laporte, sí. Lo que pasa es que también se ha hablado mucho estos días, ¿no? Del tema de la preparación física del atleta y demás. Bueno, yo ayer creo que queda claro que es como de quedarse con lo simple, ¿no? Con quedarse en la superficie y decir que la preparación física ha cambiado y es mala cuando ayer en la segunda parte de Athletic arrolla totalmente a un equipo que precisamente en tema de ritmos, en tema de intensidad, en tema de duelos, no es flojo, que es el Dortmund, que tiene muchísima tralla en ese aspecto. Y contra el Girona también se acabó arriba, tal. Yo creo que Eso es. o sea, discutir hoy en día la preparación física es absurdo. Hay una cosa, ayer, perdonad, luego hablaremos de ello. Ayer gana el PSG, que es el equipo que menos ha entrenado probablemente de todos estos, según dice Luis Enrique. Claro, termina ganando 1-2 y claro, el equipo está muy bien físicamente. Pero es que esto, el otro día creo que lo decía Pouso, ¿no? O sea, cuando tú asciendes, todos se llevan muy bien, el equipo vuela porque físicamente está bien. Cuando pierdes, es que se llevan a matar, Claro, es que andan con chicas, es que el equipo físicamente está mal. Pero Es ¿sabes que, qué pasa? Al final todo es que la pelotita entre o no entre y de repente No, parece no que solo cambia eso, todo, es ¿no? que incluso cuando un equipo gana, como ha dicho Peña al inicio de los 3 primeros partidos, pero tú ves que el juego no termina de ser no solo fluido, sino que terminas de ver, pues eso, que el equipo gana más por una versión que decíamos en la radio el otro día, funcionario, que no o sea, de oficio. sí. Pues dices, físicamente no están bien. Cuando precisamente tú igual miras los datos que tienen ellos en los GPS, igual están mejor que nunca. Entonces al final es el cómo juega el equipo, tanto en la hora de defender, a la hora de atacar, en general, en todas las fases del juego, influye mucho en la visión que puede tener la persona desde fuera del estado físico. Claro. Y parece que como que los jugadores están más pesados, que les cuesta mal, pero en realidad no lo están. A eso iba cuando decía que no se puede discutir, nada es una ciencia exacta, me refiero en este mundo, pero bueno, o sea, los datos tú sabes mejor, estás dentro de un equipo profesional, semiprofesional, o sea, no se escapa nada. De hecho, a veces incluso igual se puede abusar mucho a la hora de apoyarte. Los entrenadores igual a veces se dejan condicionar en exceso. Alguien puede entender de esos datos por hacer un cambio 10 minutos antes o 10 minutos después. Entonces, yo creo que la preparación física casi, aunque digo no es una ciencia exacta, casi es matemática en estos momentos. O sea, es totalmente matemática. Entonces, sí. Otra cosa es lo que tú aprecies, lo que se aprecie desde fuera o lo que te dé esa preparación física, pues porque pues eso, puedes tener más fortuna, menos acierto. El equipo puede estar bien físicamente y sin embargo está atrancado, aunque pueda parecer una se ve en el 11, que igual, sobre todo me acuerdo del Arsenal, que la gente decía, pero ¿cómo llega Champions contra el Arsenal y rotas? No es que esté rotando, es que él está en función. Él habla con su preparador físico, como hablan todos los entrenadores, y coge y le dice, ¿quiénes son los que yo tengo, digamos, en una mejor disposición? Estos. Luego ahí él puede tomar sus riesgos. Claro. Ejemplo, no veo que pasara, pero Sancete está un poco tal, pero yo quiero que juegue. Bueno, pues me arriesgo a qué tal. Pero para que os hagáis una idea, los entrenos en todos los equipos, habrá veces que a un jugador le dicen, oye, hoy pues tendrá que, cuando hagas la tarea X, tendrá que apretar un poco menos, porque tal, o le tendrás que quitar, o le tendrás que poner de comodín, o por ejemplo, los 2 días, claro, es que el Athletic con Europa, digamos que la preparación es diferente, pero normalmente el día -2, que es 2 días antes del partido, suele ser un entreno flojito, normalmente, y en este caso hay jugadores a los que coges e incluso ahí les dices más bajo de lo normal. Por eso cuando Valverde, evidentemente esto no quiere decir que no puedas criticarlo, se puede equivocar. Bueno, yo creo que por ejemplo en el partido contra el Girona se equivocó poniendo a Dama, exigiéndole a Dama lo que le exigió a nivel de rol. Eso sí, yo no digo criticar. No, pero digo que tú puedes criticarlo, pero físico, que explicar, pero que digo, el por qué rota porque las cargas se lo piden. Y el 11 del otro día es el plan que diseñó, para mí muy inteligente, quizás pelín conservador, pero yo creo que inteligente, de la primera parte, se entiende desde ahí con los nombres que fueron los mejores. Sí. Y luego los cambios que fue metiendo, la entrada que le dieron, o sea, el impacto que tuvieron en el equipo fue muy positivo. Sí. No, discutir. Sí, decía yo que poner en tela de juicio si un equipo está bien o mal preparado físicamente. Yo creo que eso, al margen de lesiones y de otras circunstancias, yo creo que eso se lleva al milímetro. Ahora en fútbol con Salitre Dortmund están diciendo que el Dortmund está mal preparado físicamente porque en la segunda parte de Atleti le arrolla. Sí, claro. Puede ser, a ver, que todo esto de la preparación física, que yo no tengo ni idea de tal y cual, no va nada ni como crítica ni para nada, a nada más y nada menos. Que sé que ha tenido alguna crítica en redes sociales, que es el bueno de Luis Pri, que por cierto, amigo mío, veranea en Mundaka también, alguien que se para siempre, tío, espectacular, sí. O sea, espectacular donde los haya, de verdad te lo digo, o sea, conozco hace unos cuantos años, la verdad, un tío espectacular, que está siempre abierto para todo, pero obviamente está en este primer Atleti y está como está,
pero que seguro que esperemos que siga muchísimos años en el Atleti, probablemente nos vea y le mandamos un saludo, y cuando salga el Ben Atleti un día pasará por aquí, seguro, porque ya me lo ha dicho, pero bueno, en el momento que siga muchos años y que siga tal, y totalmente capacitado encima. A mí me da un poco de rabia la gente, cuando generalmente es gente que no tiene ni idea y que muchas veces, pues bueno, se pone a hablar porque viene, yo qué sé, pues de Eibar, de la gimnástica, o de Racing, o del otro, o del Mirandés, o del tal o del cual, ¿no? Ya hemos visto que pasar por el fútbol, no voy a decir de barro, pero por el fútbol semiprofesional, da muchos réditos de cara al fútbol profesional. No vamos a hablar del Vilandés y de todos los jugadores que han pasado por ahí, no vamos a hablar del Eibar, no vamos a hablar de tal, no, pero yo creo que Luis Pri, a mí, y aparte he hablado, y ya termino un poco con gente un poco del gremio de la preparación física, todo el mundo me dice que está súper capacitado. Hombre, a ver, vamos a ver. Seamos serios. O sea, estamos hablando de Ernesto Valverde, que te puede gustar más o menos técnicamente, que te puede gustar, no sé qué, que puedes cuestionarle. Yo firmo debajo de todo lo que diga Valverde, casi siempre, aunque hay porque se puede cuestionar. Pero pensar que Ernesto Valverde no se va a rodear de buenos profesionales o que va a dejar, le van a proponer Peña, cualquiera... es más sencillo que esto. O sea, que claro que no estamos diciendo que la gente no pueda criticar. O sea, la gente puede considerar... A mí me da un poco de rabia. A mí me da un poco de rabia. Me refiero. Sacar la gente puede decir que no está de acuerdo con el 11 porque tal, que oye, que le da la sensación de que el equipo perfecto, pero no sé, lo que no puede dudar es de las capacidades, de la formación que tiene el profesional. ¿Por qué? Pues vamos a empezar a explicarlo de un modo muy tonto. Porque Ernesto Valverde, o el Atleti no va a coger y va a decir, mira, como yo quiero perder, lo que voy a coger es, voy a decir, en vez de fichar un preparador físico bueno, voy a coger a este, porque ese es jugador y es colega, y y con él le traigo, y sé que voy a perder con él porque es un mal preparador físico, pero yo le ficho, porque quiero perder. No me juego nada. Eso es, como me da igual, quiero perder. Entonces, a partir, es un poco estúpida esta manera de explicarlo, pero es que es así. Además, te quiero decir, Ernesto, un tío, quiero decir, no sin esa intención, pero igual un entrenador sin experiencia, bueno, aunque ya para llegar a primera división, cualquiera has trabajado ya con muchos preparadores físicos, has conocido mucho, pero encima estamos hablando de un entrenador, bueno, absolutamente asentado, que conoce todo lo de su equipo, lo de todos. Entonces ha cogido, pues va a decir, la creen de lo que ha tenido a su alrededor. Evidentemente sí que se produce un cambio en ese equipo de trabajo, pero vamos, conociéndole a Luis Prieto, a Lucho, vamos, eso... O sea, que es verdad que tiene que convivir con algo que él no ha vivido todavía, que es el hecho de competir cada 3 días. Sí, aunque en segunda división se juega muchas veces entre semana, porque al final son muchas jornadas y hay que... o se juegan fin de semana, más que entre semana, se juegan fin de semana que no se juegan en primera división. Entonces por ahí un poco compensa, pero también te aporta el resto, te aporta el entrenador eso habitual. Pero quiero decir que aparte, tú cuando llegas ahí hay un trabajo previo que tú te puedes apoyar en él para darle una continuidad aportando tu toque. O sea, si Luis Prieto es una persona inteligente que para estar donde está seguro que lo es, llega y dice, vale, mi predecesor cómo lo ha hecho de este modo, pues yo voy a seguir esa línea pero aporto mi toque, que es un poco lo que hizo Ernesto cuando recogió el equipo de Marcelino en cierto modo. Claro, es que es un tipo aparte, pero es que es las características personales de Lucho, o sea, encajan en eso. Es un tipo humilde que no necesita hacer ruido ni destacar, que no va a ser de estos de que basta que Gary hacía A, yo voy a hacer B, aunque igual estaría por hacer la A. No, este va a coger todo lo mejor que se ha dejado de atrás, lo va a aprovechar y dándole su sello o sin darle. Él era un jugador y ahora es un preparador físico o un miembro del staff técnico de equipo, o sea, es de los que hace equipo, o sea que me parece, vamos, incuestionable. Y que además, quiero decir, o sea, es evidente que el Atleti juega para ganar, eso es así, que competir solo no es suficiente. Lo que pasa es que, claro, tú tienes que situarte un poco. Eres un equipo que juega Champions por primera vez desde la temporada 2014-2015 y has jugado contra uno de los candidatos a ganar la Premier League y que está entre los más top de la competición, y a un equipo que lleva jugando Champions no sé cuántos años, que fue finalista hace 2 años y que está es el equipo más preparado para competirle al Bayern de Múnich en la Liga, que es otro de los que está llamado a ganar la Champions. Entonces tú llegas a esos 2 partidos, los compites muy bien. Es verdad que en el del Arsenal no tienes opciones de ganarlo, yo creo, pero lo compites bien, estás en el partido en todo momento, y luego en el Dortmund tienes opciones de llevarte algo. Y te pasa que estás en esa dinámica que estás intentando saltar una serie de obstáculos que el año pasado no tuviste. Entonces yo entiendo que por ahí no puedes volverte loco. Y luego en Liga, pues sí que has tenido una serie de tropiezos que no deberías, pero tú miras un poco la foto, quitando esas 3 primeras jornadas, y el equipo, con los inconvenientes que tiene, el proceso en el que está, va en una línea ascendente. Que en esa línea ascendente, lo ha dicho Peña antes, que te plantas en la jornada 10, igual tienes menos puntos de los que deberías o de lo que querrías. Sí, hay que ganar en el fútbol, pero también hay que mirar qué problemas tienes, cómo está el equipo y cómo compite. Y si el Atleti juega
como jugó el otro día en Dortmund, si le da continuidad a eso va a ganar más de lo que va a perder. Sí, solo una cosa, perdón. Ahora, porque ahora ya han pasado solo menos de 12 horas, decías, pero ya sabes que en las redes sociales da tiempo a poner muchas cosas, entonces ahora ya se empieza un poco a cargar contra Valverde. Claro, si hubiésemos sido así, hemos afrontado la Champions de una manera muy timorata, con mucho temor, con mucho... Ahora, claro, como ves que en la segunda parte puedes ponerle contra las cuerdas a todo un Borussia Dortmund, dices, joder, pues hay que salir sin complejos. A ver, si sales... Bueno, tampoco voy a decir que si sales sin complejos te hubiesen goleado el Arsenal y el Borussia. No, probablemente hubiese sido igual, porque salgas como salgas contra estos equipos, lo más normal es que te ganen. Y los ejemplos que puso antes de la primera del partido ante el Arsenal, Valverde situó muy bien la cuestión. Esto es como medirte cada 15 días al Barcelona y al Real Madrid y al Barcelona. Entonces, la historia de esos partidos nosotros la conocemos perfectamente, un Atlético que compite, un Atlético que pone contra las cuerdas a Barcelona, al Real Madrid, pero que generalmente acaba perdiendo, haga una cosa u otra, porque lo han intentado todos, Valverde y todos los demás entrenadores, pero es ir a por todas, aguantar, salir tal, pero al final es que cuando el rival es mejor, o sea, y está a su nivel, lo más normal es que te gane por muy bien que lo hagas tú, y ayer sí que creo que fue mérito del Athletic que el Borussia Dortmund no fuese mejor en la segunda parte. Y no solo pudo empatar, tuvo el gol anulado de Robert Navarro, la ocasión de Guruceta muy clara y el disparo al final también de Ivonne Sánchez, que bueno, que fue... Sí, y otra de Robert Navarro que se le va por encima al larguero. Una cosita, para terminar, os voy a pedir brevedad aquí, porque nos están pasando esto y tenemos que pasar al bloque un poco de la Champions, un poco al Karabaj, ¿no? Una última pregunta para terminar este bloque, que son dos nombres, uno que ha estado ayer y otro que no ha estado, por desgracia. Primero, Robert Navarro, yo creo que le vi timorato en ataque en la primera parte y desajustado un poco defensivamente en la primera parte. La segunda parte yo creo que se nos destapa, no sé si hemos recuperado alguien para la causa o no. Y bueno, ya sabemos la calidad que tiene y todo esto. Y otro nombre que es Beñat Prados y la importancia verdaderamente de la baja de Beñat Prados, así rápidamente, en un minuto. ¿Qué me podéis decir? Muy rápido. A mí Robert Navarro me parece que no es que hayamos recuperado para la causa, sino que me parece un jugador muy bueno, mejor de lo que pensaba, viéndole a tal. No ha tenido mucha continuidad, por eso tal que estábamos hablando del equipo, un poco en formación, aunque suene raro en el Athletic, pero a mí ayer me pareció el mejor quizás, sobre todo el que más peligro generó. Y lo de Prados a mí me parece una baja fundamental, porque es cierto que la pasada temporada Jaureguizar le eclipsó a él y a todo el equipo, pero es que hace también 2 temporadas Prados fue el Jaureguizar, entonces aunque sea el tercero, yo no voy a discutir que Jaureguizar y Galarreta sea la pareja que tiene que ser, pero es que tener ese relevo es un relevo de Champions, o sea, es un relevo de altísima calidad. Entonces, bueno, pues es una faena muy importante, pero bueno, es que esa ya está hecha. Sí, respecto a Robert Navarro, yo creo que es, como dice Peña, de lo más destacado del Athletic en este inicio de temporada. Es uno de los que tiene, decía Marcos López en una retransmisión de COPE, que el Athletic tenía como principal agitador, entre comillas, a Berenguer en este de inicio. Pues yo creo que Robert Navarro es, si no el segundo, muy cerca de serlo, porque es un jugador que es capaz de generar a través de su calidad, que de momento igual quizás es un poco inconsistente, no consigue serlo, tener impacto durante tramos muy largos del partido, puede ser, pero va en el proceso que decíamos. Entonces yo creo que ayer pues estuvo como todo el equipo. Cuando el equipo estuvo un poco más flojo, él estuvo flojo, pero cuando el equipo dio el paso adelante, él acompañó ese paso adelante. Y respecto a Beñat Prados, es que aquí no voy a ser objetivo porque es uno de mis representados. O sea, es un jugador que me lleva gustando desde que le veía con Joseba Echeverría en el Bilbao Athletic, que creo que es que al final tú no puedes pedirle a Prados que sea Jaureguizar porque es un jugador distinto, pero necesario para que Jaureguizar y Galarreta puedan dar su nivel, porque es un jugador que llega, que roba, que tiene energía y que además estaba atreviéndose cada vez a hacer más cosas con balón. Entonces al final cambias a él, un jugador que ya tenías totalmente dentro de la dinámica, por otro como Rego, que tiene que ir poco a poco, y que ayer, otra vez, pues como el equipo, cuando el equipo estuvo flojo, él estuvo ahí, aunque se sostuvo bien en esas que Chukwuemeka le fue recibiendo, lo fue corrigiendo bien y tuvo ese robo, y luego en la segunda parte estuvo bastante bien, incluso con balón, generando alguna que otra ventaja. Muy bien, nada, pues vamos a pasar un poco a hablar un poco, bueno, pues de la jornada de la Champions, un poco, porque se nos va el tiempo, la verdad que nos ponemos aquí a hablar de fútbol los otros tres, eso es lo bueno, y es que no sé qué, ¿no? Entonces, nada, yo simplemente quería decir un poco, yo no sé si las Champions en los últimos años, y voy a hablar un poquito, no sé si yo las veía un poco más, decías, el Bayern, el City, el Madrid y poquito más, ¿no?
ya vemos desde el año pasado, yo veo este año un Arsenal, que el año pasado estuvo en semifinales, pero con los dos, bueno, el otro día hablamos mucho del Arsenal, de los dos equipos probablemente que tiene, de todo el fondo armario que ha fichado este año, esos 300 millones casi que ha gastado. Veo, de los 6 ingleses, veo al Arsenal, veo el Chelsea es campeón del mundo de clubes, vemos al Liverpool, que aunque ayer haya perdido, bueno, el otro día ha perdido Crystal Palace. en Estambul, tal. O sea, bueno, sí, No, Estambul, sí. hablo de los, No, es que de los 6 que están en Champions. Ha perdido dos seguidos. Ha perdido en Liga y ha perdido tal, ¿no? Pero bueno, esto está empezando a tal. Veo como una Champions un poco más abierta. El PSG, el año pasado no lo contabas casi como candidato, ahora ya es una realidad. De hecho, es el campeón de Europa. Ahora mismo, bueno, el Inter no sé si llegará, el Bayern hay que contar con él. No sé si el Barça está de vuelta o no, el Madrid siempre tiene que contar con él. O sea, veo un poco como una Champions un poco más abierta. Sí es verdad que en esta jornada parece que los grandes no están haciendo tantas tonterías como en la temporada pasada en este grupo 36, aunque ayer ha habido pequeños deslices y pequeñas cosas, pero no sé cómo veis primero, no sé cómo veis esta Champions, ¿la veis más abierta que otros años? ¿O no? Yo me quedo con una de las últimas cosas que has dicho. Yo creo que el año pasado era cambio de formato, los grandes estaban acostumbrados a las primeras fases del sistema anterior, de eso que has denominado como hacer algunas tonterías o hacer algunas concesiones. Yo creo que ahora aquí todo el mundo quiere acabar entre los 8 primeros porque sabe lo que es eso, aunque efectivamente el año pasado el campeón Paris Saint-Germain acabó... El año pasado Paris Saint-Germain, City y Real Madrid estaban en los puestos... Y que si no me equivoco, ahora influye quedar también, séptimo, claro, octavo a la hora de cómo cruces, los partidos como son. Por eso, entonces tienen esa experiencia, ese cambio de reglamentación y que eso, si se pueden evitar una eliminatoria de playoff mucho mejor y saben que para eso no hay puntos que regalar. Entonces yo creo que eso se está notando por otra parte. Y luego a mí me has asustado con ese abanico tan amplio porque digo, joder, entonces, ¿qué le vamos a pedir al Atleti? O sea, el Atleti no se puede... o sea, ¿dónde va a sacar los puntos? Porque no sé, o sea, es que ves que no candidatos a títulos, pero ves al Newcastle, no sé qué, o sea, cómo juega, el desparpajo que tiene, joder, pues es que sí, la nómina de candidatos es muy amplia. Vosotros sabéis mejor medir. No sé si mucho más que en ediciones anteriores o es que este año todos esos nombres que pueden ser candidatos sí que parece que están finos y muy puestos desde el inicio. Sí. Yo creo que igual va más por ahí. Pero vamos, desde luego si eso sí va a ser una Champions apasionante para desgracia del Atlético. ¿Cómo lo ves tú? No, difícil. ¿Lo has abierto? Difícil decirlo en octubre. Hombre, eso está claro. Eso para que vaya por delante, estamos a 2 de octubre. Pero ¿por qué es difícil? Porque el Liverpool ha firmado mucho en verano y está un poco como el Atleti, un poco asentando piezas, ha traído a Alexander Isak en el último día de mercado, con Ekitiki ahí juntándolos, pues el otro día pierde en Estambul cuando ya había perdido contra Crystal Palace, por lo tanto seguro que no está tan bien como va a estar igual cuando lleguen los cruces. Entonces, claro, aquí hay que hacer un poco la diferencia de cuando es liguilla, cuando son cruces, que ya los equipos van asentando. Ahora mismo, si tú me dices, claro, pero es que ahora estamos grabando a día 2 de octubre y hay que decir a día 2 de octubre. El año pasado, de hecho, el Liverpool, por estas fechas, quedó primero de la fase Liga, no sé qué, no sé cuánto, luego perdió a penaltis con el PSG. El PSG, aunque yo creo que tuvo menos puntos de los que merecía en la fase Liga, porque creo que jugó mejor, y esto lo estuve defendiendo yo en Fútbol con Salitre y en muchos sitios, parecía que estaba mal, y luego al final acaba como un rodillo. Lo que tú dices, esto es... Claro, pero tú coges ahora y dices, yo así de primeras veo como un primer escalón en el que están PSG, Barcelona, igual Arsenal y Bayern de Múnich igual, esos 4, pero tengo dudas con el Arsenal, y luego en un escalón inferior ya están todos los demás, o sea, Real Madrid, Inter de Milán, City, el Liverpool porque está ajustando las piezas, entonces hay que tener un poco de cuidado. Ahora lo que es evidente es que hay equipos que ya, como ha dicho Peña, han olido que aquí regalar lo justo y no solo se ven que cómo afrontan los partidos y que están mucho más convencidos, o sea, como mucho más de ya tienen claro que no se pueden permitir regalar puntos, sino que al final, mira el Atlético de Madrid, si puede meter 5 en vez de 3 los mete. Sí. El Madrid contra el Cayet Almaty, si puede meter 5 en vez de 2 los mete, porque saben que el criterio de diferencia de goles es importante. Por ahí, y aquí lo llevamos al Atleti, el hecho de ayer igual... El hecho de ayer, a mí los dos últimos me hicieron mucho daño. Una vez ya te han metido el 3-1 y ves que yo entiendo al final que tú siempre quieres ir a ganar y tienes que tirar... Es muy difícil hacer análisis el mismo Bayern ayer, pero es que, el mismo Bayern mete 5 también, lo tendrían estoy mirando aquí ahora, el Atlético Madrid 5, el Bayern 5... Hay unos cuantos y seguramente el en 4. Seguramente el Atlético tenía hablado, o sea, se habló en el momento, pero Newcastle 4. Ahí tienes que jugar con eso de
que no me metan más, porque es que si no luego tengo que recuperar, que decías, el mundial de Clubes le pasó al Atlético de Madrid, que le goleó el Paris Saint-Germain y luego no le dieron los goles para clasificarse. Entonces hay que manejar todo porque es así de compleja esta competición. Es que es así, estaba mirando ahora, tengo aquí los resultados de 5 mete el Bayern en Chipre, 5 mete el Madrid allí en Kairat, 4 el OM en casa, 5 el Atlético de Madrid, el Newcastle al Unión Saint-Gilloise, que había ganado el primer partido, le mete también 4, que perdió el primer partido, el Newcastle en casa con el esto, luego lo demás más o menos un poco normal, ¿no? Un poco normal. El Arsenal dices que, pues yo el Arsenal lo veo también muy potente este año, pero vamos a decir lo mismo. El problema que le vi al Arsenal es el que le vi en San Mamés, que contra equipos que le sepan apretar bien, como el Olympiacos de Mendy, con las lesiones que tiene, me refiero, porque claro, insisto, estamos hablando a día de hoy, igual en los cruces ya no están, pero a día de hoy con las lesiones que tiene, no tiene un jugador que entre líneas tú le metas el balón, quizás Everechi ese, que se pueda girar y te genere algo. En San Mamés lo vimos, el Atlético conseguía apretarle siempre para que volviesen de cara y tuvo muchos problemas en la Arsenal para generar. ¿Y cómo ganó el partido? Una jugada en la que Gorosabel pues toma una mala decisión defensiva y un jugador de calidad como Martinelli finaliza la acción. Yo por eso le pongo un escalón menos. Ahora, llega Fútbol con Salitre en marzo. Está Havertz, está Odegaard, está Saka y te digo, aquí la película ya ha cambiado, porque además tiene el extra del balón parado, que es muy trampa en el equipo de Arteta. Es muy trampa. Bueno, vamos a hablar un poco ya de esa, para la gente, sorpresa y el siguiente rival del Atleti, ¿no? El Karabaj, ¿no? El Karabaj en realidad, bueno, no sé poco cómo empezar, ¿no? Yo el Karabaj lo había visto los últimos años algo. Primero situar un poco a la gente, ¿no? Estamos en Azerbaiyán, el equipo del Karabaj, que es de Nagorno-Karabaj, ¿no? Vamos a empezar un poco a hablar de lo que pasó en los 90 en Karabaj, en Agdan en concreto, y por qué el equipo de Nagorno-Karabaj, de Agdan, que es el Karabaj, juega en Bakú, ¿no? Pero bueno, vamos a situarnos, juega en Bakú, es un equipo que en realidad no es de Bakú, pero sí que está representando los últimos, pues no sé, 7 o 20 años, no sé cuántos, con un entrenador que lleva la porra de años, Kurban Gurbanov, un juego, digamos, un poquito ofensivo y que está gustando a muchos directores deportivos de la Europa más primera futbolística, que puede ser la occidental, ¿no? Digamos, pero bueno, decir un poco que es un equipo de Azerbaiyán, es un equipo, ahora le preguntaremos un poco a Ander, ¿no? Pero bueno, yo le he visto, yo recuerdo un poco al Karabaj de hace, pues no sé si fue 7 o 8 años, que jugó la Champions en aquellos grupos de 4, se cruzó con el Atlético de Madrid. Creo que acabó eliminándolo el Atlético de Madrid, no pasando. Le quitó puntos que fueron clave para que no pasara. Cayó la Europa League y la ganó contra el Marsella. Y la ganó contra el Marsella, sí señor, Andrés, estás. Y sobre todo, pues bueno, ¿no? Luego ya hace 2 años, yo recuerdo, le volví a ver, bueno, ya... Esto va como antes de la pandemia, después de la pandemia, al final estamos todos un poco con estas cosas, ¿no? Y hace 2 años yo recuerdo que le veo una eliminatoria de, no sé si fue cuartos, octavos de final, contra el Super Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que no había perdido ningún partido de ida ahí en Bakú, no sé si iba ganando 2-0, al final empata. Decir que aquella temporada de Xabi Alonso gana muchos partidos al final de los partidos, o sea, empata o gana muchos partidos al final de los partidos, empata 2, creo, ahí en Bakú, y el partido de vuelta, minuto 85, iba 0-2 perdiendo en Leverkusen con el Karabaj. Al final acaba ganando 3-2 con un gol de Patrick Schick en el 90 y no sé cuántos, 97 y tal, y al final acaba pasando, pero lo tuvo el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso así, ¿no? El año pasado estuvo en la UEFA con nosotros y quedó último. Yo decía, último Karabaj ante último Niza, que el Niza también tenía un equipo para mí bastante majo, bueno, tenía una baja Telemofí y algunos tal, pero tenía un equipo bastante majo, y el Karabaj a mí me chocó mucho, ¿no? Y no lo había visto, algún resumen, alguna cosa, no había visto nada. Y este año ya, pues en las previas estas de agosto, en agosto los que vivimos en la costa a veces hace bueno, pero a mitad de la tarde tienes que ir a casa a ver partidos de previas de estos y tal y cual. Lo normal. Un calvario, y nada, y le he visto el partido en Budapest contra el Ferencváros, tiene la última previa contra el Ferencváros de Robikin. Es lo normal. Estás en la playa y te vas a ver un Karabaj Ferencváros. Eso que, perdona, que no, yo también soy de Salitre, lo que decía al principio, pero yo, por mucho que se tuerza la tarde... Tenemos un poco las dos Españas, la que trabaja y la que no trabaja. Yo muy más sí por la tarde para ir a ver un Karabaj. Sí, es verdad que, bueno, yo le vi Ferencváros Karabaj, gana 1-3, y ahora que quiero decir todo esto porque quiero terminar con una cosa, ¿no? Le veo 1-3 ganar creo que es en el campo donde se va a jugar la final, en Budapest allí,
El Fenerbahce 1-3, gana un partido bastante bueno. El partido de vuelta gana 2-3 y pasa a la Champions. Pero gana 2-3, pero en el minuto 25 iba perdiendo 0-2 y ahí el Fenerbahce está haciendo de todo y bueno, un equipo de al final gana 2-3, no sé qué. No. Luego el primer partido contra el Benfica gana 2-3, pero el minuto 25, el minuto 20, si veis el partido, iba 2-0 perdiendo, una que a punto del 3-0, a punto del 4-0, a punto del tal, y al final acaba dando 2-3. Ayer le veo contra el Copenhagen, contra el Copenhague, y pues qué decir, la primera parte se va 1-0 al descanso, pero podía ir 3 o 4-0 tranquilamente. Un larguero, si no me equivoco. Un baño, no sé cómo se suele decir exactamente tal. Y luego, ¿qué pasa? Pues pasa que en la segunda parte el Copenhague empieza a meter, está a punto de empatar el partido tranquilamente, tuvo varias ocasiones. Sale Emanuel Adai, aquel que juega en el Alcorcón, y mete un golazo, 2-0, termina el partido tal cual. Con lo cual quiero decir con todo esto que yo le veo, es un equipo, bueno, hay que decir que es un equipo de un holding, Acersun, un holding de allí que se dedica un poco, pues ya sabéis que en Azerbaiyán el petróleo, el gas natural, estas cosas son bastante importantes, y tiene muchos jugadores brasileños, rebotados, como suelo decir yo, portugueses, también dos, Kevin Medina y Camilo Durán, Kevin Medina un central que vale para lo bueno y para lo malo, como digo yo, y bueno, colombianos, y tiene muchos jugadores que luego podemos hablar un poco, pero sobre todo es un equipo muy inestable. Es un equipo que no es que sea inestable o irregular de un partido a otro, sino que dentro del mismo partido, no tengo yo idea, pero dentro del mismo partido yo le veo, así como aficionado, te quiero decir que es capaz en una primera parte de estar desarbolando, de completamente desarbolado, a de repente arrollar, a de repente estar desarbolado, a todo esto. Yo no sé si habéis visto algo del Karabaj. Con todo lo que estás diciendo, y a Peña le veo asustado. No, yo lo que digo es que porque he dicho al principio que analista, erudito del fútbol europeo, es que no sé cómo se pueden tener tantos datos en una cabeza. No, podemos hablar un poco de jugadores, que hay algunos que ya los tenemos siguiendo hace un tiempo. Podéis hablar vosotros. Yo a nivel de jugadores no te puedo ayudar porque no tengo un análisis hecho para saberme los nombres y qué hace, pero sí hay cosas a nivel general del equipo. Yo creo que es bueno, vamos a empezar primero con la frase de el Athletic es muy superior, porque luego empiezas a decir cosas del equipo buenas y parece que te dice la gente que estás hablando del mejor equipo del mundo. El Athletic a nivel de calidad es un equipo mejor porque tiene mejores jugadores y yo creo que tiene más ritmo. A partir de ahí me parece que el Karabaj es un equipo, como ha dicho Gary, a nivel ofensivo, que le gusta apretar alto, que le gusta generar cosas con balón, que en ese sentido al Athletic le viene bien. ¿Por qué? Porque le va a permitir al Athletic correr, algo que no ha podido hacer, o que no, bueno, contra el Arsenal no lo supo hacer y ayer no lo pudo hacer, pero que en general le viene bien. Iñaki corriendo, si está Nico, que no lo sé, Maro también es un jugador que con espacios disfruta, los puedes dar un poco más de vuelo a eso. Entonces es un equipo que te va a venir a presionar arriba, que tiene jugadores que entre líneas pueden hacer cosas, que pueden hacer buenas conducciones, pero sobre todo, yo creo, más que inestable, yo lo que lo veo es un equipo muy competitivo. En el sentido de que tú parece que le has matado y nunca está muerto. ¿Por qué? Porque yo me voy a cuando jugaba eliminatorias de Europa League, que tú veías el multi y ahora vamos a Azerbaiyán y de repente van perdiendo y ya está. Y de repente conectan otra vez y han vuelto al partido. Porque del mismo modo que al revés, que partidos que parece que tienen controlados se les escapan. ¿Por qué? Porque la calidad les da hasta donde les da. Pero nunca dan los partidos por muertos. Si tú les ves, por ejemplo, el día del Benfica, que estaban, como ha dicho Gary, el partido parecía que estaba muerto y de repente se sacan una acción de calidad, se meten en el partido, empiezan a creer, van y te lo sacan. Entonces, el Athletic le va a costar porque es un equipo como, ¿recordáis el Slavia el año pasado en San Mamés? Que se atragantó mucho. No tanto, porque yo creo que también tiene más tralla, más ritmo, más fortaleza el equipo de Terpichovski, pero el Karabaj te va a venir a presionar arriba, te va a juntar gente en ataque, cuando le vayas ganando, si se pone que le vas por delante, va a ir sin ningún tipo de problemas. Es decir, es como las películas de Rocky. Tú le vas a meter un gancho que es el 1-0 y él va a decir, perfecto, pero yo sigo. Y sigo. Entonces se pueden pasar dos cosas. Que el Atlético esté muy inspirado y con los espacios cierre el partido y luego a través del oficio lo mantenga, o que parezca que lo tenga en la mano y de repente, como le pasó al Benfica, pum, y ahí va. Tenía 3 puntos y ahora ya no tengo nada. Así es. Es un equipo, yo digo, porque tú con toda tu experiencia, ver al Atleti, aquí yo sé que la gente, yo ayer le decía, mira,
por lo menos mal que viene con 6 de 6, Eso. para que la gente se tome Eso un iba a poquito en decir. serio al Karabakh. Porque mira, Álvaro, que vendrá a otro partido, le mandamos un saludo, me hace una entrevista a mí rápida un día en la radio, después del sorteo, ¿qué? ¿Cuál? No sé qué, no sé qué. Y hay una pregunta que me dice, que no sabía tal, ¿cuántos puntos va a sacar el Atleti? Me eché al barro y dije que 12, no sé yo qué iba a sacar, bueno, claro. Y hay otra que me dice, ¿cuál es el partido trampa? Le dije, Slavia, por lo que habíamos visto el año pasado en San Mamés. Y me dije, ¿no crees que el Karabakh? Y dije, el Karabakh, porque justo lo acaba de ver, ¿no? Sí. Un poco, ¿no? A mí, por lo menos, tú por tu experiencia, a mí me No, gusta yo que iba a venga decir con eso. 6 de 6 Sí, para que el socio, el Atleti, el aficionado y todos nos lo tomemos un No, poco Sí, en pero, serio. pero no. hay dos cosas a tener en cuenta. La primera es que hay que aprender de lo que le pasó con el Bate Borisov, que parecía, me estoy remontando a la Sí, última etapa en sí, Champions, sí. que era el equipo así malo y tal, Sí. y te ganó aquel partido allí y ya te hizo ir un poco con la soga al cuello. Pero Y por eso que venga con 6, que venga como sí, co-líder. pero luego hay otra, que es que eso no quita para que el Athletic tenga que sacar el partido adelante, porque tú al final hay partidos que son de tu liga y partidos que no lo son. No, por eso. Y el Karabakh en casa es un partido que si optas a pasar de ronda, tienes que ganar. No, evidentemente eso sí, pero que venga con 6 puntos me parece muy importante, porque eso demuestra lo que es la Champions. Ya no te estás enfrentando al que ya pensabas que era el equipo al que le tienes que ganar y que además está contigo como tú con 0 puntos, sino que ellos son como colíder y además tienes el ejemplo de lo que le pasó al Benfica en la primera jornada. O sea, además que tampoco, que aunque se cumplan los pronósticos, vamos a decir, de los aficionados de a pie, que te puedas poner 2-0, es que tienes que saber que no estás seguro con eso. Entonces, a mí, dentro de lo malo que es que un rival con los que te puedes estar jugando está entre los 24 premios te lleve ya 6 puntos, no me parece mal. Tiene O sea, jugadores, ya digo, tiene un central, Kevin Medina, que es capaz de lo mejor y lo peor, lateral, que a mí me gusta también Mateus Silva, quizás Pero mira, va muy para arriba, si la Pedro gente- Vicayo y Cadi Borges en medio son tal, Marco Jankovic ayer no jugó, Sí. Leandro Andrade, el caboverdiano, que puede jugar por fuera, por dentro, tal, subir el capitán, No sigas que por abajo izquierda, la- es que si la gente- al final pero tiene si- jugadores, cuidado, Si la gente quiere hacerse una idea así muy rápida, se pone en el resumen del partido del Copenhagen y te ves un poco todo lo que tiene. Eso es. Ves cómo le genera el eso es, Copenhagen, cómo ves le que tiene genera una el situación que aprieta arriba, roba, centran y hay un remate al larguero, estoy hablando en memoria. Luego ven que tiene el Copenhagen sus momentos, pero que luego ellos tienen esa jugada en la que un jugador recibe, conduce y finaliza el palo con un tiro desde fuera. Yo creo que ahí está bien condensadito todo y si ya quieren más, pues se ponen el del Benfica y ya ven toda la película completa. Luego, bueno, yo, a ver, el Athletic, ¿con qué mimbres llega ese? También vamos a ese ver. partido? Me están haciendo señas ya, la verdad, se nos está acabando el tiempo, qué pena, Bueno. se nos ha ido el tiempo. Hombre, pues has prácticamente traído a uno que rápidamente. se dedica a hablar y otro Sí, que se y apellida otro- Cotorro y y, yo- pretendes que no sea esto largo, dice, hablar de fútbol. Nada más, nos están haciendo señas, la verdad que se nos acaba el tiempo un poco, tenemos que ir terminando. Primero, despedir a esto, no sé qué tal has estado, Peña. Yo súper a gusto, con buena gente, siempre, además Te aprendiendo. agradezco mucho que hayas venido a Fuego Salitre, te invitaremos otro día. A ti también, Ander, si es posible, todo adelante, te invitaremos otro día. Vas a Muy ver bien. que estás Yo contento. contigo está muy bien, con Peña no tanto, pero bueno, como ya estoy acostumbrado, pues tiro para adelante. Nada más, nos despedimos desde Bascook, de aquí, Barreta Aldamar número 8 en Bilbao, 12 horas después de terminar el partido en Signal Iduna Park. Nos vemos en otro capítulo de Salitre de Champions o Fútbol con Salitre.